sabemos qué pasa, por eso venimos a solicitar su apoyo. Gracias por la información de la conferencia de prensa, lo agradecemos, ¿no? Gracias por el apoyo que resiste. O sea, la idea es trabajar. Realmente se resume todo a dualidad de opciones y múltiples situaciones. Que sí, les puedo contestar a cada uno, pero me voy a ir en general. O sea, los asuntos personales de cada uno de ustedes, pues los tendremos que ver desde el punto de vista legal, que lo que cumple o que no lo cumple. Hay situaciones en que nosotros, hay gente ahorita que quiere desaparecer el INVEA. ¿Y por qué lo quiere desaparecer el INVEA? Pues nosotros tendremos algunos defectos, tendremos algunas cosas, pero hasta a ver ustedes me demuestren lo contrario, del INVEA no hay corrupción. Sí. Podemos cometer errores, somos humanos, podemos cometer excesos, puede ser, podemos cometer pecados, puede ser, pero no creo que a nadie les haya pedido dinero por resolver un asunto aquí en el INVEA. Entonces, yo lo que nosotros estamos luchando con las delegaciones y con el jefe de gobierno y con la asamblea es que nos den facultades totales. ¿Qué quiere decir? Originalmente, cuando el INVEA se crea en el 2010, el entonces jefe de gobierno, Luis Marcelo Ebrard, emite una propuesta que haya una sola institución que verificar el 100% de la ciudad. En ese momento, los asambleístas que estaban en ese momento en el poder tomaron la decisión de no autorizarlo porque les pegaban el dinero. Es decir, las verificaciones implican extorsión, por supuesto, implican muchísimas cosas que ustedes están sufriendo desde el punto de vista, de todo el punto de vista. Entonces, deciden que establecimientos mercantiles, obras y construcciones es facultad de la delegación y uso de suelo es facultad del INVEA. Es decir, ¿cómo funcionan las verificaciones? Las delegaciones actualmente tienen verificadores adscritos a su delegación, a los cuales reciben órdenes de la delegación y le dicen, además, si me verificas el Chucho Pérez que está en la calle Homero fulano tal, o en la calle 28 número tal, o en la calle tal, y lo verificas. Llega el verificador, lo único que hace es hacer una verificación, son 34 puntos en estaciones mercantiles que tienen que revisar, toma la decisión y sigue instrucciones directas del público de la delegación. Y como todo se videograba, ¿sí? Queda la constancia, todo lo que ustedes están diciendo está grabado. Si ustedes podrán tener sus grabaciones, pues el INVEA tiene sus grabaciones, porque desde que se crea el INVEA, una de las facultades que yo pediera poder videograbar para dejar constancia, porque después es palabra contra palabra. En cambio, un video con audio y video realmente es una prueba irrefutable de lo que sucedió y lo que pasó. Entonces, las delegaciones ordenan sus verificaciones en las sedes mercantiles, deciden, sancionan o no sancionan, lo que ustedes quieran y sufren en todo eso, o deciden extorsionar o no extorsionar, o deciden miles de cosas. El INVEA entra exclusivamente en la facultad que el INVEA, como órgano central, lo único que nosotros checamos es uso de suelo. ¿Por qué tenemos que solicitar a CEDUBI que nos avale el uso de suelo? Porque desafortunadamente hay usos de suelo apócrifos circulando por toda la ciudad. Y la ley, o sea, hay gente que nos ha presentado, les voy a platicar casos irrisorios que son impresionantes. Hay un caso, no sé si están viendo hablar de un caso de San Jerónimo 819, una construcción de San Jerónimo. Es decir, no sé si ustedes se acuerdan mucho, pero estamos hablando de 1992. ¿Alguien se imagina, no sé si se acuerda, en San Jerónimo en 1992 un edificio de 20 pisos? No existe. Imposible. Nos presentan derechos de uso, derechos adquiridos, diciendo que en 1992 existía un edificio de 20 pisos. Llegan los verificadores, les enseñan el documento diciendo que en el 1992 había. Obviamente lo ponemos en duda y suspendemos la obra. Se va a juicio, le demostramos al juez que en 1992 había unas caballerizas, le demostramos al juez que 8 años antes de la fecha de la suspensión había caballerizas, y el juez ordena levantar sellos aduciendo que efectivamente en 1992 había un edificio de 20 pisos.
tomando en cuenta variedad, y decide el juez, el argumento del causante es: había un edificio de 20 pisos, decidimos tumbarlo porque queremos volver a poner la caballeriza, pero ahora nos arrepentimos y queremos volver a levantar, y el juez les da el amparo y estamos peleando. O sea, es una de las razones por las que dudamos de todos los documentos. O sea, nos obliga a solicitar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solicitar constancia a CEDURI, es la justificación que utilizamos, y les puedo platicar todos los casos que hemos tenido de documentos falsos. ¿Qué es lo que hacemos? Entramos, solicitamos el uso de suelo. Si la zona no lo permite es diferente, pero si el uso del suelo es diferente a lo que la zona permite, la decisión es suspender. ¿Okay? Entonces, buscamos suspender. Están hablando ustedes también de mala copa. La mala copa la lidera la Procuraduría del Federal, ¿sí? Y ahí participan infinidad de instituciones. ¿Okay? Estamos nosotros conscientes de que le estamos causando daño, es decir, no sé si todos saben de dónde yo vengo. Yo vengo de la iniciativa privada. Yo sé lo que nos duele las verificaciones. Yo toda mi vida lo sufrí. Me invitan a presidir el INVEA porque el gobierno cree en mí, y yo he demostrado que somos apegados al Instituto de Derecho y cumplimos con la ley. Yo sé lo que es estar de lado, que está fastidio y y no es una grosería por las damas, pero es una friega espantosa. Todos los organismos, todo lo que cae. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros luchando? Lo que estamos luchando es que ustedes me ayuden y me apoyen a que la Asamblea les quite las facultades a las delegaciones, se les regrese a la idea, y que haya una sola institución que verifique. ¿Por qué? Porque ahorita yo me los quito de encima muy fácil, que fue la delegación. La delegación se los quita muy fácil diciendo fue el INVEA. ¿Y qué es lo que sucede? Usted está en el medio de la guerra, ustedes pierden. Déjame terminar. Pero del apoyo ya fuimos nosotros a apoyarlo, déjame terminar. Sí, o sea, ¿qué quiere decir? Si nosotros, por ejemplo, el próximo 21 de agosto vamos a firmar un convenio con la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué? Porque queremos que todo lo que es COFEPRIS, todo lo que sea Profeco, todo lo que sean las verificaciones institucionales, tengan un conducto a través del INVEA, es decir, precisamente para que no les pueda caer COFEPRIS, para que no les pueda caer Profeco, para que no les pueda caer todas las instituciones federales, si no es que sea en coordinación con un órgano federal. O sea, de esa manera vamos a tratar, entre comillas, ojalá se pueda lograr, de que todas las verificaciones que se hagan en esos sentidos desde el punto de vista federal estén coordinadas con el INVEA, para que por lo menos lo que queremos es que la situación de los establecimientos se regularice y trabajen. Lo que nos interesa es solicitarles a todos ustedes que se pongan en orden, y el que no está en orden suspender. Están mencionando que se puede a través del INVEA, a través del GEBES, por ejemplo, a raíz del GEBES. Recuerdan que mucho todavía antes del GEBES, el jefe de gobierno de la Dirección Federal de Miguel Ángel Mancera lanzó un programa que se llamaba Inversión Segura. Todos los establecimientos que se están verificando en aras de ese programa que se llama Inversión Segura. ¿Sí? No es a consecuencia del GEBES. Pero claramente a raíz del GEBEN fue cuando empezó a sembrarse el terror. O sea, eso es evidente. Nosotros que trabajamos en el medio, es coincidente que a raíz de ese momento empezaron las clausuras, empezaron el terror, empezaron algo así. Yo dije hablar. Perdón. Yo dije hablar sin interrumpir. Entonces, lo que les propongo es los casos particulares, los vamos a ir viendo. Es decir, yo personalmente los voy viendo cada uno de los casos particulares de cada uno de los que están aquí del Capone, del Boga, del Ego, de todos los que han mencionado. Los vamos a ver personalmente cada uno de ellos. Vamos a ver qué fue lo que violaron, qué fue lo que no se puede sustanciar, y resolverlo lo más rápido posible. Lo que sí les pido es, si me permite, vamos viendo uno por uno, porque aquí no quiero discutir casos delante de todos. Vamos viendo nada más, no tengo la información, tengo aquí la relación de los expedientes. Voy a pedir que me manden una de esas, y si quieren mañana mismo los veo. O sea, no vamos a perder más tiempo. O sea, es decir, ahorita, si quieren, ahorita salimos y les doy una cita a cada uno, y voy viendo el expediente y vamos analizando caso por caso, y mañana mismo los vemos. O sea, las generalidades pues, son esas. O sea, necesitamos que el INVEA tenga facultades centralizadas, o de plano que desaparezca el INVEA y que las facultades regresen a las delegaciones. Pero lo que no se puede permitir es que haya dos instituciones
que verifiquen para que no se pueda decir. Yo siempre, y lo he dicho, y lo dije ayer, y lo dije ayer en los medios, el que está contra el INVEA está a favor de la corrupción. ¿Sí? Entonces, si la Asamblea va a decidir que todas las facultades se le den al INVEA, se tendrán que pelear conmigo y con mi gente y sabrán que en ambas se tiene que enfrentar a una institución. O si decide la Asamblea que el INVEA desaparezca, pues entonces tendrán ustedes cada uno que ir a cada delegación y pelear por sus 16 delegados, ¿no? Un segundo. Entonces, esa es la situación. No creo yo, con todo respeto, que la desaparición del INVEA se vaya a dar, porque es una institución que ha puesto en orden transporte, ha puesto en orden, estamos viendo establecimientos mercantiles desde el punto de vista, bueno, en algunos casos, ustedes son a los que les ha tocado la bola negra, lo llaman de alguna manera, pero llevamos más de 600,000 actos de gobierno en estricto apego a derecho, y está la gente, hay gente que no le ha tocado bola negra por alguna razón. Si a ustedes les está afectando, yo lo entiendo, o sea, a mí que me importa que a fulano de tal no lo hayan tocado, a mí me preocupa que a mí me hayan pisado el callo, ¿no? O sea, a mí no me importa que 100 estén en orden. Si tú dices que yo estoy en desorden, ¿por qué me tocó a mí? A cada quien nos duele en camisa propia, no somos piel, no somos camisa, ¿no? Entonces, yo lo que les propongo es, uno, vamos a tratar de que haya una sola unidad que verifique. Yo propongo que se INVEA, y eso van a tener ustedes que verificar, pelearse con una sola institución y no atender a 16 delegados, pero si la Asamblea decide que el INVEA desaparezca, es decisión de la Asamblea, yo no puedo quitarlo. A mí me crea el INVEA, lo crea la Asamblea, y la Asamblea son los que tienen facultades para delegar. Yo creo que a todos nos conviene que haya una sola institución que ha aprobado la honorabilidad y honradez en ese sentido. Entonces, uno, dos, ahorita si quieren, les damos, ¿quiénes son? Les damos cita, ¿qué me está dejando? Espera, no. Ahorita les digo mi agenda cómo está mañana y les hacemos una cita cada uno mañana y vemos cada caso particular. Yo les pido a la cita que hagamos mañana que sea puntual para poder, y yo voy a tratar de ser puntual en mi plan. Te queremos pedir, el día de mañana nos pone en gobierno, no sabemos ni por qué. Gobierno central, no, sí sabemos. Bueno, usted sí, nosotros no, a las 10 de la mañana. ¿Tú quieres que sea el lunes? No, a lo mejor no, mañana. No, hay que mañana. mandarla. Pero desde las 12 a las 8 ya se corran de allá. Déjeme nada más A ver cómo está usted. A ver cómo. Tengo dos preguntas, ingeniero. Me parecen sustanciales. Una, si efectivamente la facultad del instituto es verificar el uso del suelo, no entendemos por qué razón cierran el negocio. Si eso les lleva tiempo a ustedes y les lleva tiempo al empresario efectivamente demostrar que el uso del suelo es. A mí me parece que la tregua que venimos a buscar es justamente el uso del suelo está incorrecto. Te voy a dar oportunidad de que me demuestres. Te voy a interrumpir. En lo que yo investigo. Estoy luchando con Sedeco que hay un año de tregua. Como ahí son 11 meses, O sea, con el estoy ingeniero, luchando como un año, el acuerdo de correcto. Cárdenas. Estoy luchando con la Secretaría de Comercio, es decir, que dentro del nuevo reglamento que no existe de tres mercantiles, la ley de Eso es básico. que les den a los establecimientos un año de tregua. Hubo un programa de verificación voluntaria, no sé si alguien de ustedes se adhirió al programa de verificación voluntaria, si lo vieron, si supieron que el programa de verificación voluntaria funcionó, a los que se adhirieron les funcionó, sí, se les verificó y se les dijo, si yo te hubiera verificado formalmente, te hubiera tocado A, B, C, D o E, pero como te adheriste, le digo creo que 6 meses, algo así. Porque fue de las delegaciones, fue por establecimientos. Sí, nosotros lo hicimos y se subió al, ¿cómo se llama el sistema? ¿Al CIAPEM? Al CIAPEM, todos sus documentos y todo. O sea, una cosa de verificación voluntaria. lo hicimos con ellos y después se subió al CIAPEM también todos sus documentos. O sea, estamos en aras de resolverlo. Entonces, si yo logro que se evite el reglamento, que estamos luchando con Sedeco, que debe ser a fin de mes, no estamos hablando de más tiempo, estamos hablando del fin de este mes de agosto, y logramos que efectivamente haya una tregua de un año. Lo que usted comenta es muy importante y la verdad, oído desde esa perspectiva, es muy lógico que es preferible una autoridad, y si en todos los casos que yo he escuchado no se ha oído de un caso de corrupción o de intento de cohecho por parte de su institución. Sin embargo, es ahí donde pedimos. Claro que funcionaría mejor y claro que podría contar nuestro apoyo, pero siempre y cuando haya otras circunstancias alternas, ¿no? Lo primero es el reglamento, porque al final de cuentas lo que sí se le puede tachar al INVEA
es de que las verificaciones se hacen sin una base. No hay una base en la cual regularse porque no hay un reglamento emitido. Entonces, lo del reglamento, y eso sí se ha venido viendo, van 2 años